Mi nombre es Pablo Toriño, soy licenciado y magíster en biología y estudiante de doctorado y actualmente estoy trabajando con peces celacantos de la era de los dinosaurios. Los celacantos son un grupo de peces que viven hoy en día, no están extintos, pero tienen una historia muy particular. En realidad, en el pasado, en lo que es la era de los dinosaurios, como le llamamos, y mucho más atrás en el tiempo, había muchísimas especies de celacanto, que se conocen desde el siglo XIX más o menos, pero allá por 1938 encontraron por primera vez los primeros celacantos vivos nadando en el Océano Índico, cuando se creían extintos junto con los dinosaurios, hace unos 70 millones de años. Por eso son peces tan emblemáticos y hoy en día se les llama fósiles vivientes. Sucede que hace unos 150 millones de años, que es la antigüedad que tienen estos yacimientos que encontramos en Tacuarembó y en Rivera, lo que es América del Sur y África, junto a otros continentes, formaban un gran supercontinente que se llama Gondwana, que ya se estaba empezando a fragmentar. Y aquí, en esta parte de Gondwana, lo que había era un gran desierto, se llama el desierto de Botucatu, el más grande de la historia del planeta, que tenía ríos, a pesar de ser un ambiente desértico, tenía también sus ecosistemas diversos, y estos celacantos nadaban allí, convivían con dinosaurios también. Es una historia muy particular de los celacantos, porque de pensarse que estaban extintos hace 70 millones de años a encontrarlos hoy, hay como un vacío en el registro fósil. Y no se sabe exactamente cómo llegaron al Océano Índico. Se presupone que a lo largo de los últimos 70 millones de años ya eran marinos profundos, ambientes que son muy difíciles. La fosilización a veces no ayuda, para los vertebrados sobre todo, y tampoco los paleontólogos estamos buceando en el fondo del océano buscando huesos de celacanto. Es algo muy extraño. Pero el hecho de que en el pasado hayan sido tan diversos y que hoy en día haya solamente 2 especies, también es una historia evolutiva muy interesante que llama muchísimo la atención. Y las campañas en Tacuarembó así fuertes arrancan hace 20 años, un poco más quizás. Y a medida que fue pasando ese tiempo, cada vez encontramos más cosas, ¿no? Dinosaurios, peces, cocodrilos, tortugas, las huellas de dinosaurios que también están en Tacuarembó. Es toda una fauna enorme y cada uno de esos elementos tiene como sus propias características que lo hacen relevante. A medida que fue pasando el tiempo, en una barranca específica de Tacuarembó donde íbamos siempre, en el mismo lugar, en el mismo sector, cada vez que íbamos nos traíamos huesos de celacanto. Y nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que todos esos huesos coincidían y se trataban de un mismo individuo, de un gran cráneo, una cabeza de más o menos medio metro de longitud y un pez con una longitud estimada de 1,20 m, 1,30 m. Ese hallazgo en particular de esa especie de celacanto tiene una importancia fundamental porque es quizás uno de los más completos a nivel mundial. Da muchísimo más información que otros celacantos de esa especie que se han encontrado en Brasil y en África, por ejemplo. Entonces lo que hicimos nosotros fue, primero, presentarlo a la comunidad científica, describirlo, hacer una reconstrucción hueso por hueso, mejorar lo que llamamos la diagnosis de la especie. Y en un segundo trabajo que acaba de salir la semana pasada, lo que hicimos fue como el árbol genealógico de los celacantos. Metimos esa especie dentro del árbol, hicimos una serie de análisis con programas que utilizamos para reconstruir las relaciones evolutivas y llegamos a lo que llamamos la filogenia más actualizada, que está teniendo un impacto bastante importante en la comunidad científica. Lo que es partir de un grupo de huesos que se encuentra en una barranca en Tacuarembó, reconstruir, mejorar la información de una especie y después saltar otro escalón y meterse con los celacantos de todo el mundo, básicamente. Porque lo que hicimos fue una revisión que nos llevó 2 años más o menos. Revisamos 400 millones de años de historia geológica de un grupo de peces que es muy diverso, que tiene más de 100 especies. Y lo que hoy en día reafirmamos la importancia evolutiva de los celacantos como grupo y del celacanto actual. Partimos de un fósil de Tacuarembó y terminamos hablando de un celacanto que vive hoy en el Océano Índico del otro lado del mundo y que está en peligro de extinción. Para mí es inédito, es la primera vez que a mí en lo personal me pasa algo así. Es motivo de orgullo, de satisfacción y de saber que lo que hacemos aquí tiene el mismo valor que lo que puede hacer cualquier colega en cualquier lugar del mundo. Podemos tener más o menos recursos que en otros lugares, pero si tenemos la determinación, la fuerza y el ingenio para trabajar y la constancia, podemos estar a la par de otros colegas en investigaciones a nivel mundial.